Hola a todos. En esta sesión revisaremos la noción de participación mediática, un aspecto clave de las audiencias en escenarios digitales porque resulta reveladora de las prácticas que ejecutan las audiencias en estos escenarios. Cuando hablamos de participación en el contexto digital, por lo general aludimos a la manera como las audiencias o los usuarios toman parte de 4 procesos: producción, consumo, intercambio y circulación de contenidos. Estos son los asuntos centrales y pueden ser observados desde diferentes perspectivas, como lo veremos más adelante. Para ejemplificar casos emblemáticos de participación, podemos aludir a proyectos en los que tomaron parte personas de diferentes lugares del mundo, convocados por un interés o un fin específico. El primero de ellos es La vida en un día. Es un proyecto documental que convocaba a la gente a compartir las imágenes acerca de su vida cotidiana y tuvo 2 fases. El primero fue en el 2010 y el segundo en el 2020, cuando recibió 324,000 videos de 192 países. El segundo ejemplo es El bosque exquisito. Es un proyecto colaborativo de animación en línea en la que se crea de manera conjunta cortos animados, elaborando ramificaciones de una narrativa como si fuese un bosque. El tercero son los trabajos de la Biblioteca Nacional de España para el desarrollo de proyectos colaborativos sobre patrimonio digital. La gente participa en la construcción de libros interactivos, en la clasificación de fotografías, en la geolocalización de imprentas, entre otros. Otro ejemplo es el coro virtual, en el que participaron 17,572 cantantes de 129 países y que fue escrita en el contexto de la pandemia. O también podríamos citar el ejemplo de Wattpad, que es una comunidad global de escritores y lectores de novelas, poemas, relatos, blog, entre otros. Y el fenómeno Damnu, que es la elaboración de subtítulos en línea en movimiento y que se originó en Japón, pero que ya logró popularizarse en otros países asiáticos. Así como prácticas elaboradas por los fans, como el fanfiction o relatos construidos por los seguidores de determinado producto cultural, o también el fan art, que son producciones gráficas y artísticas elaboradas también por los seguidores de un producto específico, o el cosplay, que también inició en Asia y que se ha extendido alrededor del mundo. Pero, ¿qué significa la participación? ¿Solo aquellas prácticas asociadas a la producción de contenidos o también podría ser la acción de merodear las publicaciones de otros? ¿Participar en los medios de comunicación es lo mismo que interactuar con los medios de comunicación? Para algunos autores, ambos procesos son formas de participación, pero para otros no. Existen distintas propuestas, diferentes puntos de vista para comprender la participación mediática. En el curso haremos referencia a 2 perspectivas que condensan posturas distintas y están asociadas a tradiciones diferentes. Una podríamos denominarla crítica. La han propuesto diferentes autores, entre los que se destaca Carpentier, y la otra es la positiva, que ha sido elaborada por Jenkins y colegas. Estas 2 perspectivas tienden a diferenciarse en la manera como se concibe y aborda el poder y las implicaciones mismas de la participación. Ambos autores tienen una larga tradición en la producción académica sobre comunicación y provienen de diferentes tradiciones. Carpentier desde el contexto europeo y Jenkins desde Estados Unidos. Para examinar la primera perspectiva, retomaremos algunas de las ideas planteadas por Carpentier en un trabajo del 2016 en el que describe herramientas para analizar de manera crítica la forma como se realiza la participación mediática. Para empezar la descripción de su propuesta, Carpentier indica que existen distintos problemas para comprender y analizar la participación. En primer lugar, su conceptualización, porque no hay acuerdos, no hay consensos acerca de la forma como debe definirse y teorizarse. En segundo lugar, sobre su operacionalización, porque no hay suficiente claridad acerca de la manera como puede ser investigada. La participación es una práctica muy compleja que involucra aspectos discursivos y materiales. Y en tercer lugar, no hay suficiente claridad sobre la manera como debe ser evaluada, porque existe tendencia a denominar participación a cualquier acción ejecutada por los actores sociales. Para entender la participación mediática, Carpentier sugiere que es necesario distinguir entre 2 perspectivas, la sociológica y la perspectiva política.
Desde la aproximación política, la definición de participación se refiere a igualar las relaciones de poder entre actores privilegiados y no privilegiados en la toma de decisiones. Como se puede observar en esta definición, se ubica en el centro el asunto del poder. Estos balances de poder se producen en medio del conflicto, en medio de la lucha, y pueden asumir diferentes intensidades, unas minimalistas y otras maximalistas. Las minimalistas se refieren a defender o a proteger la posición de los actores privilegiados. En cambio, las maximalistas abogan por un equilibrio entre los actores ubicados en posiciones diferentes e incluso se inclinan a favor de los actores no privilegiados. Para este autor, la aproximación sociológica entiende que la participación es tomar parte de un proceso social, lo cual puede implicar diferentes formas de interacción. Desde esta perspectiva, un ejemplo de participación puede ser asistir a un concierto, interactuar con un contenido. Desde la perspectiva sociológica, la participación mediática puede equipararse con interacción o relaciones sociocomunicativas o con el acceso, es decir, con la presencia frente a las tecnologías, frente a los contenidos, frente a las personas y a las organizaciones. Para el análisis de la participación, este autor propone un modelo sustentado en la aproximación política que involucra 4 niveles: campo, actores, decisiones y poder. En esta diapositiva se consigna la representación gráfica del modelo de análisis en el que cada nivel está interconectado con el otro. El nivel del campo, que es el primero, supone la selección de un proceso mediático, de un campo y del lugar que ocupa el proceso mediático en dicho campo. Y en ese sentido, vamos a entender ese campo como un escenario, como dominios definidos a partir de las relaciones entre los diferentes actores sociales. El segundo lugar está ubicada la dimensión de los actores. Esta supone identificar a los actores involucrados en el proceso mediático, así como la posición que ocupan en el campo, si son privilegiados o no privilegiados, con respecto a la toma de decisiones. El tercer nivel es el nivel de las decisiones, identificar momentos en la toma de decisiones en los procesos mediáticos, las acciones que se llevan a cabo, las implicaciones también que tienen esas decisiones para los actores. Y el cuarto nivel es el del poder. Se analizan posiciones de poder de los actores, se comparan en la toma de decisiones y se evalúan los balances que se alcanzan. Se analizan los juegos de poder en su dimensión generativa o transformadora del poder, a los objetivos y logros de las estrategias, a lo restrictivo o a los desbalances del poder y a las resistencias. Como puede derivarse de lo anterior, esta aproximación a la participación mediática se enmarca directamente en los desbalances del poder y en la toma de decisiones. La segunda perspectiva de la participación es la propuesta por Henry Jenkins, que se expresa en la noción de cultura participativa. Para comprender la forma como este autor entiende la participación, es necesario indicar que su trabajo se ha aproximado en diferentes momentos desde su trayectoria, en distintos escenarios a esta noción, desde la cultura, desde la educación y desde la política. Desde la cultura se ha asumido que la cultura participativa es la aplicación de prácticas y lógicas de la cultura popular para materia prima de la cultura de masas. Desde la educación se asume como un ambiente donde todos contribuyen con su trabajo expresivo y reciben a su vez retroalimentación de los más experimentados. Y desde la política como un espacio donde confluyen muchísimas voces que son escuchadas y que son capaces de tener impacto en sus vidas. Es importante remarcar que para este autor las prácticas participativas anteceden a la aparición del Internet y las redes sociales. Históricamente han existido distintas formas como las personas se involucran en la aplicación de prácticas de la cultura popular en la cultura de masas. Para comprender la cultura participativa se pueden tener en cuenta algunos de sus rasgos, como la existencia de barreras muy bajas para la expresión o el compromiso. En segundo lugar, el apoyo que puede existir para que cada persona pueda compartir sus creaciones. En tercer lugar, los procesos de enseñanza y aprendizaje que se establecen de manera informal entre los más expertos y también los novatos. En cuarto lugar, la posibilidad de que todos asuman que sus expresiones o creaciones importan a los demás. Y en último lugar, la conexión que se genera entre todos a partir de determinados gustos y afinidades.
A partir de lo anterior podemos citar una definición más actual acerca de la cultura participativa, entendiéndola como cultura en la cual un número importante de personas de todos los ámbitos tiene la capacidad de producir y compartir contenidos con otros, respondiendo de manera crítica a los productos de los medios de comunicación y a menudo poniendo en circulación lo que ellos crean para diferentes nichos de públicos. Esta definición que remarca la dimensión expresiva y la cultura participativa y el rol que juegan los sujetos. Un ejemplo citado por Jenkins sobre estas prácticas participativas es el de Women Foundation, el cual se define como un colectivo de colectivos que funciona en línea también, como señalan en su blog, que incluyen grupos de investigación, laboratorios, proyectos artísticos, culturales, políticos, distintos proyectos literarios, musicales en diferentes formatos y que se han producido en ese escenario. Otra arista propuesta por este autor para entender la participación es la denominada política participativa, que involucra lucha y compromiso por diferentes causas sociales y que puede estar soportada en la lógica de la cultura de masas. Ahora bien, este tipo de prácticas que se soportan en cambios tecnológicos y en el contexto actual mediático, este es un paisaje mediático que es innovativo, es convergente, es cotidiano porque nos rodea de forma constante, que nos lo apropiamos, es un contexto interconectado, global y generacional porque participan más los jóvenes en él, es inequitativo también. Existen muchos ejemplos de la política participativa, como cuando los fans del pop coreano se han congregado para bloquear o promover una tendencia en las redes sociales relacionadas con un hecho político, o cuando han decidido boicotear eventos a través de una acción planificada en las redes sociales, lo cual supone que se afirmen como un bloque a favor o en contra de determinado candidato político, figura pública o una decisión. O en el caso de las pasadas elecciones en Argentina, cuando seguidores de Taylor Swift o de grupos del K-pop promovieron en las redes sociales campañas en contra de un candidato a la presidencia. En ese sentido, podría indicarse que hay varios aspectos claves en estas expresiones de la cultura participativa y de la política participativa, como la autoría, la creatividad y el cosmopolitismo. La autoría, porque lo que interesa en una construcción colectiva es que todos importan, todos cuentan. La creatividad por los recursos cognitivos y expresivos que se ponen en juego, y el cosmopolitismo porque se adaptan y se consumen contenidos de otras latitudes y se incorporan sus propias lógicas. Estos procesos participativos implican numerosos desafíos. En primer lugar, podríamos plantear la pregunta si todos pueden participar y de qué manera pueden participar, o si existen límites para esa participación. También podríamos tener en cuenta que existen formas perversas de la participación en las que se promueve, por ejemplo, la cancelación de personas en las redes sociales, que puede conllevar acciones violentas más allá de los escenarios digitales. También sabemos que existen discursos de odio, también de desinformación, que circulan rápida y estrepitosamente en diferentes plataformas, generando muchísimo tráfico y también consecuencias negativas para la democracia, para la salud pública e incluso para la seguridad. Otro aspecto a considerar es la piratería de los contenidos, porque algunas formas de participación desafían los derechos de autor con la descarga ilegal de contenidos de distinto tipo, imágenes, sonidos, y finalmente las disputas con las corporaciones en función de los derechos de autor que imponen determinados límites a la participación o, por el contrario, que pueden lucrarse a partir de las creaciones de los seguidores sin necesidad de reconocer sus contribuciones. Como pudieron observar, la participación mediática es un asunto complejo que puede analizarse poniendo foco en el poder o en las posibilidades que ofrece para la expresión, con todos los desafíos que ello implica, en términos de audiencias y también en términos del analista de audiencias. Los invito a que continúen desarrollando las actividades de este módulo.